El millonario no había escuchado la voz de su hijo durante años. Muchos creían que el niño era mudo. Pero todo cambia cuando una nueva niñera humilde entra en sus vidas. Una tarde, al llegar antes del trabajo, el millonario se paraliza al escuchar algo imposible. Su niñera hablando con el niño, y cuando descubre la verdadera razón por la cual su hijo nunca se desahogaba, su corazón simplemente se detiene de tanto shock. El aire del departamento en el piso 30 de Santa Fe era frío, filtrado y aséptico, como el interior de una bóveda donde se guardaba algo precioso y frágil. Ricardo, envuelto en un traje de corte impecable que costaba más que el auto de muchas personas, ajustó el carísimo reloj en su muñeca, un gesto automático que usaba para medir el tiempo y, de cierta forma, el mundo. Sus ojos, acostumbrados a analizar gráficos de la bolsa y a identificar debilidades en negociaciones millonarias, se posaron sobre la mujer que estaba de pie frente a él. Era Lucía, la nueva cuidadora, sencilla, con un vestido de tela modesta y zapatillas gastadas. Parecía un pájaro de otro paisaje que había aterrizado por error en aquella jaula de cristal y acero. La observó de arriba abajo, un análisis rápido y frío, el mismo que dedicaba a un balance de sus activos antes de tomar una decisión. Su objetivo era mantener la distancia, establecer las reglas, garantizar que aquella nueva pieza en el engranaje de su vida funcionara sin fricciones. Señaló al niño en la silla de ruedas, posicionado frente a la inmensa pared de cristal que exhibía la Ciudad de México como un tapiz de luces y concreto. Este es Leo. Su rutina es rígida y está detallada en la carpeta que dejé sobre la mesa. Horarios de medicación, fisioterapia, alimentación. Todo debe seguirse al pie de la letra. Él no habla. La última frase salió como un decreto, un hecho inmutable grabado en piedra. Pero Lucía no miró la carpeta, ni a él. Sus ojos, de un castaño profundo y sereno, encontraron los del niño, que mantenía el rostro vuelto hacia la ventana, fingiendo no notar la presencia de nadie. Ricardo sintió una punzada de irritación. No estaba siguiendo el protocolo. Él era un hombre cuya fortuna se medía en dígitos que la mayoría de la gente ni siquiera podría contar. Un multimillonario cuyo patrimonio crecía con la misma regularidad del amanecer y estaba acostumbrado a ser obedecido. Ella, sin embargo, lo ignoró. Con una delicadeza que lo sorprendió, Lucía rodeó el sillón de piel donde él estaba y se acercó a la silla de ruedas. Sus manos no tocaron al niño, pero se posaron suavemente en el respaldo de metal frío. Entonces, en un movimiento fluido y respetuoso, se agachó, doblando las rodillas hasta que su rostro quedó exactamente a la altura del de Leo. El niño giró la cabeza mínimamente, un movimiento casi imperceptible, pero sus ojos se encontraron con los de ella. El silencio en la sala era denso, roto apenas por el zumbido distante del tráfico allá abajo. Y entonces, con la voz baja y suave como el terciopelo, Lucía dijo algo que desafió toda la lógica empresarial de Ricardo, toda su estructura de mando y control. «Puedo escucharte sin palabras». Él fingió indiferencia, girándose para tomar su portafolio, el cuero italiano helado bajo sus dedos. Pero la frase de ella quedó en el aire, reverberando como una campana antigua que resuena en un valle silencioso. Una oferta, no una orden, una conexión, no una transacción. Al salir para el trabajo, listo para otro día de decisiones que moverían capital y alterarían el curso de grandes negocios, sintió algo inusual. Su corazón, durante años blindado por la presión del mercado financiero y el recuerdo de una antigua y dolorosa pérdida, latió a un compás extraño, desacompasado. Era una falla en el sistema, una anomalía que no sabía cómo analizar,
una perturbación en su flujo de caja emocional que lo dejó, por primera vez en mucho tiempo, completamente desconcertado. En la cima del rascacielos en Paseo de la Reforma, Ricardo comandaba su realidad. La sala de juntas era un acuario de poder, donde hombres con trajes igualmente caros hablaban de tasas de interés, dividendos y la fluctuación de criptomonedas como si discutieran el clima. Él era el amo de ese universo. Con una palabra, podía mover millones de dólares, dirigir fondos de inversión y convertir el patrimonio de una empresa en polvo o en oro. Hoy, las ganancias de una de sus adquisiciones habían superado todas las proyecciones, un logro que debería haberle traído la satisfacción fría y calculada de siempre. Sin embargo, una frase simple, dicha por una mujer de zapatillas gastadas, creaba una interferencia en su sistema. Puedo escucharte sin palabras. Era un dato anómalo, una variable que no encajaba en ninguna hoja de cálculo. Mientras su socio presentaba gráficos sobre la rentabilidad de nuevas acciones, la mente de Ricardo se desviaba. Veía a Lucía arrodillada, al mismo nivel de su hijo, ofreciendo algo que su vasto capital no podía comprar. De vuelta en el departamento, Lucía sentía el peso del silencio y del lujo. El lugar era impecable, pero sin alma. No había un portarretrato chueco, un libro fuera de lugar, una señal de vida desordenada. Era un catálogo, no un hogar. Leo continuaba en la misma posición, un pequeño centinela vigilando una ciudad que no podía tocar. Ella no forzó un acercamiento. Empezó ordenando la cocina, tarareando una melodía antigua de su infancia en Oaxaca, una canción de cuna que su abuela cantaba para calmar los miedos. De su bolso sencillo, retiró sus instrumentos, muy diferentes de los aparatos de alta tecnología que vio esparcidos por la casa. Un cuaderno de portada azul, liso y sin rayas, y un frasco de vidrio con conchas de mar, pequeñas y de colores variados. Colocó el frasco sobre la mesita de centro, lo suficientemente cerca para que Leo pudiera ver. No dijo nada. El niño giró el rostro por un instante, los ojos fijos en los objetos extraños. Lucía se sentó en la alfombra a una distancia respetuosa y abrió el cuaderno. Con un lápiz comenzó a dibujar. Un sol sonriente, un árbol con un columpio, trazos simples, infantiles. Leo la observaba por el rabillo del ojo. El tiempo se arrastró, medido no por el reloj caro en la pared, sino por la luz que cambiaba afuera. El olor a producto de limpieza fue reemplazado por el aroma cálido y acogedor del pan de elote que decidió hornear. Abrió una rendija de la ventana, dejando que el aire de verdad entrara, trayendo consigo el sonido ahogado de la ciudad. Ricardo terminó el día más temprano. La victoria en los negocios parecía vacía. Una inquietud lo empujó a casa, un impulso que no se molestó en analizar. Al girar la llave en la cerradura electrónica, fue recibido no por el silencio helado de siempre, sino por un calor y un olor que lo transportaron a un tiempo olvidado. Té de manzanilla y pan de elote. Su madre solía preparar. Se detuvo en el pasillo, el corazón latiendo de forma desordenada de nuevo. De la sala vino un sonido bajo, un sollozo contenido. Apresuró el paso, la mente inundada por un pánico frío. Encontró a Lucía arrodillada en el suelo, exactamente como la había dejado. Pero ahora Leo tenía el rostro entre las manos, el cuerpo pequeño sacudido por un llanto convulsivo. No era un llanto de dolor físico, sino de algo mucho más profundo, una presa que se rompía. Ricardo se congeló en la entrada de la sala, una estatua de traje y corbata, impotente. Iba a gritar, a exigir una explicación, pero entonces, a través del sonido del llanto, una voz emergió, un susurro ronco, frágil como una hoja seca, una voz que no había escuchado en 2 años. Duelen las palabras en la escuela. El mundo de Ricardo, una estructura sólida construida sobre la lógica fría de los números,
del interés compuesto y de la rentabilidad de las inversiones, se derrumbó. Las dos palabras susurradas por su hijo fueron más impactantes que cualquier caída abrupta en la bolsa. Las palabras duelen. Era un pasivo que nunca había calculado, una deuda emocional que se acumulaba en silencio bajo su techo. Dio un paso adelante, el caro zapato italiano haciendo un sonido sordo en el piso de madera. Su primera reacción fue la de un ejecutivo: analizar, cuantificar, resolver. Pero, ¿cómo se resuelve un dolor que no tiene precio? ¿Cómo se mide el perjuicio de un alma infantil herida? Lucía, percatándose de la tormenta de emociones que se formaba en los ojos de él, actuó con la misma serenidad de antes. No se levantó, sino que giró el cuaderno de portada azul para que él pudiera ver, en la página, un dibujo de trazos temblorosos e infantiles, una figura en una silla de ruedas, aislada en la esquina de una cancha. Alrededor, otras figuras de palitos, con bocas abiertas en crueles O. Debajo, una frase garabateada con esfuerzo: «Tú no juegas». La culpa golpeó a Ricardo como una fuerza física, dejándolo sin aire. Le había dado a su hijo la mejor educación que su dinero podía comprar, un colegio de élite cuyas colegiaturas equivalían a una pequeña inversión, pero falló en ver lo esencial. Estaba demasiado ocupado aumentando su patrimonio, diversificando sus activos entre oro, acciones e incluso criptomonedas, como para notar que el bien más preciado de su vida estaba siendo dilapidado. Lucía finalmente se irguió, las rodillas marcadas por el tiempo que había pasado en el suelo. No necesitaba un traductor ni señor Ricardo, solo necesitaba un puente, dijo con voz suave. Las conchas. El sonido del mar ayuda a ahogar las voces malas. Las canciones, la música organiza los sentimientos y los gestos. Hizo un movimiento con las manos, una pequeña coreografía de valentía, según explicó. Cada sonido asociado a un gesto, transformando el acto de hablar en algo físico, controlable. Construyó un muro para protegerse. Nosotros solo abrimos una pequeña ventana. Ricardo miró de la mujer al hijo, que ahora lo encaraba con los ojos rojos y húmedos. Una pregunta silenciosa flotando entre ellos. La atracción que sintió por Lucía se profundizó, pero ahora estaba teñida de miedo. Ella veía lo que él no veía. Entendía un lenguaje que él, el maestro de los negocios y de las negociaciones complejas, desconocía. Ella era resiliente, cariñosa, pero él percibía una fuerza en ella, una cicatriz invisible de quien ya había librado otras batallas. Y él, el controlador, se sintió completamente impotente. Su instinto fue retomar el control de la única forma que conocía. Será recompensada por esto, un bono, lo que sea necesario. Su sueldo será triplicado. Era un intento de transformar aquel momento sagrado en un rubro de su flujo de caja, algo que pudiera ser pagado y archivado. Lucía negó con la cabeza, una sonrisa triste en los labios. No quiero su dinero, señor Ricardo. Su formalidad era una barrera gentil. En ese momento, él entendió el conflicto que se instalaba en su pecho. Admitir que la necesitaba, que no podía con todo, era una bancarrota personal que no sabía cómo declarar. El de ella empezaba a sospechar. Era aceptar cualquier tipo de cuidado sin sentir que necesitaba pagar con un sacrificio atroz. La rabia, un sentimiento más familiar y fácil de manejar que la culpa, comenzó a bullir. La escuela. Me van a escuchar. Mañana por la mañana. Voy a terminar con esto. La decisión fue tomada con la misma rapidez con la que vendería acciones en caída. Lucía se interpuso entre él y la puerta, su pequeño cuerpo una barrera inesperada. No, por favor. Si usted va así, como una tormenta, validará su miedo. Le enseñará que la única respuesta es el conflicto. Leo necesita un plan, no una batalla.
La palabra batalla resonó en la suntuosa sala, un término que Ricardo comprendía a la perfección. Su vida era una sucesión de batallas, contra competidores, contra la volatilidad del mercado, contra el tiempo. Las ganaba con estrategia, poder y un volumen de dinero que aplastaba cualquier obstáculo. Pero la mujer frente a él no hablaba de negocios ni de capital, hablaba de un niño. Sus hombros, tensos bajo el traje de diseñador, se relajaron mínimamente. Miró a Leo, que los observaba con una atención que parecía pesar una tonelada. El niño no solo escuchaba, estaba midiendo la reacción de su padre, buscando seguridad en sus ojos. Por primera vez, Ricardo sintió que su armadura de multimillonario era inútil. Peor, era un peso. Asintió, a regañadientes. Está bien, a tu manera, por ahora. La concesión le costó más que cualquier inversión de alto riesgo. Al día siguiente, la impaciencia lo carcomía. Desde su oficina en casa, con pantallas que mostraban cotizaciones de acciones y el valor de sus bienes en tiempo real, intentó trabajar, pero los números parecían desenfocados, insignificantes. El único pasivo en su mente era el dolor de su hijo. Ignorando el consejo de Lucía, tomó el teléfono. No sería una tormenta, sería una cirugía. Precisa, fría y asertiva. Llamó a la directora del colegio, una mujer llamada Sra. Elizondo, cuya voz era tan pulcra como la reputación de la institución que comandaba. Ricardo explicó la situación con calma, omitiendo los detalles más dolorosos, pero dejando claro que había un problema serio. La respuesta de ella fue una obra maestra de evasión corporativa. Señor Ricardo, comprendo su preocupación. Valoramos inmensamente a su hijo y a su familia, que tanto contribuyen a nuestra comunidad, pero bullying es una palabra muy fuerte. A veces, a los niños les cuesta integrarse. Leo es un niño más introspectivo. Quizás está siendo un poco hipersensible. Sugirió, con una dulzura venenosa, que el problema podría estar en la percepción de Leo, no en la acción de otros. Ricardo sintió que la sangre le hervía. Había inyectado una fortuna en esa escuela, entre colegiaturas y generosas donaciones, tratándola como una de sus mejores inversiones en el futuro de su hijo. Y ahora, la directora protegía el principal activo de la institución, su imagen impecable, insinuando que la víctima era la culpable. Colgó el teléfono antes de decir algo que destruiría cualquier puente. La rabia lo dejó temblando. Lucía tenía razón. Salió de la oficina y la encontró en la sala con Leo. Los dos estaban en el suelo, armando un rompecabezas. La escena era tan pacífica que hacía la conversación anterior aún más grotesca. Tenía razón, dijo, con la voz baja y ronca. La admisión fue como tragar vidrio. Lucía alzó la vista, y en sus ojos no había triunfo, solo compasión. Van a proteger la escuela, no a Leo. Necesitamos mostrarles lo que no pueden negar. Se levantó y fue a la habitación del niño. Voy por su chamarra, está empezando a refrescar. Ricardo la siguió con la mirada. Se movía con un propósito silencioso, una fuerza tranquila que lo desarmaba. La escuchó abrir el closet. Hubo una pausa, un silencio que se estiró unos segundos más de lo normal. Entonces, su voz, diferente, cargada de una urgencia contenida. «Señor Ricardo, venga, por favor». Entró en la habitación. Lucía estaba en cuclillas frente al closet abierto. En sus manos no estaba la chamarra, sino una vieja caja de zapatos, escondida en el fondo, detrás de una pila de juegos. Dentro, decenas de hojas de papel arrugadas. Sacó una y se la entregó. El dibujo era más claro, más desesperado que el primero. Mostraba una silla de ruedas siendo empujada por unas escaleras por dos figuras más grandes. En otra hoja, una gran X roja sobre la boca de un niño que era inconfundiblemente Leo. Y entonces, en la tercera hoja que le mostró,
Un detalle le heló la sangre en las venas. Al lado de uno de los agresores dibujados, con una letra temblorosa y furiosa, estaba un nombre: Gabriel. El nombre Gabriel flotó en el aire silencioso de la habitación como una sentencia. Ricardo conocía ese nombre. Gabriel era hijo de uno de sus socios, un hombre llamado Octavio, con quien frecuentemente cerraba acuerdos que implicaban el movimiento de un capital significativo. La revelación transformó el problema de un asunto institucional a algo peligrosamente personal. El mundo de los negocios, donde él era rey, y el mundo de su casa, donde se sentía un extranjero, habían colisionado violentamente. Sus instintos, afilados en mesas de negociación, le gritaron que actuara, confrontara a Octavio, usar su influencia, su riqueza, para aplastar el problema como lo haría con un competidor desleal. Pero entonces miró a Lucía. Ella sostenía los dibujos con el cuidado de quien maneja las pruebas de un crimen delicado. Sus ojos no transmitían rabia, sino una profunda tristeza y una determinación aún más profunda. Había encontrado el tesoro escondido de dolor de su hijo, la herencia de sufrimiento que él no tenía idea que se estaba acumulando. Guardó todo esto. Quería que alguien lo viera, susurró ella, con la voz entrecortada. Esto cambia las cosas, ¿no? Su plan, antes enfocado en la cautela, ahora ganaba una nueva urgencia. Propuso una reunión formal en la escuela, pero esta vez irían preparados. No con acusaciones, sino con evidencias. Terapia de lenguaje con enfoque en traumas para Leo, para que pudiera verbalizar lo que sentía. Y la búsqueda de otros padres, discretamente, para ver si había más historias. Ricardo aceptó, el orgullo latiendo en sus sienes como una migraña. Pedir ayuda, seguir el plan de otra persona, era como vender sus acciones en el punto más bajo del mercado. La reunión fue agendada. La será. Elizondo los recibió en su impecable oficina con una sonrisa que no llegaba a los ojos. A su lado, la psicóloga de la escuela, una mujer que parecía más una asesora de relaciones públicas que una profesional de la salud. Ricardo presentó el caso de forma contenida y objetiva, como Lucía había instruido. Mencionó los dibujos, pero no los mostró. Habló sobre la mudez traumática, el sufrimiento de Leo. La directora escuchó con una expresión de falsa empatía. Entendemos su angustia, señor Ricardo. Es por eso que sugerimos que Leo participe en nuestras sesiones de habilidades sociales. Quizás necesite más herramientas para interactuar. El intento de invertir el juego, de poner la carga de la adaptación en la víctima, era tan descarado que Ricardo tuvo que apretar los puños bajo la mesa para no explotar. Lucía intervino, la voz calma como un arroyo. ¿Y si el problema no es su falta de herramientas, sino el uso indebido de las herramientas por parte de otros alumnos? Niños como Gabriel, por ejemplo. Al oír el nombre, la directora y la psicóloga intercambiaron una mirada fugaz, casi imperceptible, pero Lucía la captó. Era la confirmación que necesitaban. La señora Elizondo se recompuso rápidamente. Gabriel es uno de nuestros alumnos más populares, un líder nato. Creo que está habiendo un gran malentendido. Descalificó los relatos como fantasías de un niño sensible. La reunión fue un fracaso calculado. Salieron de allí con la certeza de que la escuela elegiría el camino de la negación. En el coche, el silencio era pesado. Ricardo se sentía derrotado. Su poder, su fortuna, parecían inútiles contra un sistema diseñado para autoprotegerse. Leo, que se había quedado en el departamento con la ama de llaves, estaba sentado en la sala, esperando. Cuando entraron, miró el rostro de su padre, buscando el veredicto. Ricardo no pudo ocultar la frustración. El niño tembló, los hombros encogidos, como si esperara otro golpe. Comenzó a retroceder hacia el silencio, el muro reerigiéndose ladrillo por ladrillo.
pero Lucía se arrodilló frente a él, tomó sus pequeñas manos y lo miró a los ojos. No perdimos, Leo, solo aprendimos cómo juegan. Esperó dándole tiempo, y entonces algo extraordinario sucedió. Leo respiró hondo, miró directamente a su padre y con una firmeza que Ricardo nunca le había oído, pronunció una sola palabra que contenía todo su dolor y toda su fuerza naciente: basta. La palabra basta reverberó en el lujoso departamento con la fuerza de una declaración de independencia. Ricardo sintió una mezcla de orgullo abrumador y furia renovada. La emoción cruda en la voz de su hijo era un combustible poderoso. Su instinto de protección, ahora aliado a su naturaleza de ejecutivo implacable, le gritó que tomara la decisión más drástica: sacar a Leo de esa escuela inmediatamente, transferir su inversión a un lugar más seguro y con mayor rentabilidad emocional. Ya visualizaba la escena: la carta de baja, la conversación dura con el consejo escolar, la demostración de que su patrimonio financiaba, pero no se subyugaba a ninguna institución. Sería rápido, limpio, una operación de corte de pérdidas. Se giró hacia Lucía, listo para anunciar su decreto, pero ella negó suavemente con la cabeza, anticipando sus pensamientos. Si lo sacamos ahora, sentirá que está huyendo, argumentó con voz baja y persuasiva. Dijo: basta al dolor, no a la lucha. Debemos honrar su valentía, prepararlo para el cambio. Sí, pero sin reforzar la sensación de que él es la pieza que debe ser removida. Ricardo la encaró, el conflicto interno estampado en su rostro. La lógica de ella era irrefutable, pero iba en contra de todos sus impulsos. Era un hombre que había construido un imperio actuando, no esperando. Mientras tanto, un nuevo personaje entraba en escena, sigiloso como una sombra. Patricia, una expareja de Ricardo, se enteró de la situación a través de conocidos en común en los círculos adinerados de la Ciudad de México. Era una mujer elegante, con la misma pátina de riqueza que cubría todo alrededor de Ricardo, pero con una agenda propia. Patricia reapareció ofreciendo ayuda, su voz al teléfono cubierta por una capa de preocupación artificial. Rick, querido, supe lo del pequeño Leo. ¡Qué cosa tan terrible! Sabes que puedes contar conmigo. Tengo contactos en el consejo de la escuela. Puedo ayudar a acallar el asunto, evitar un escándalo. La palabra escándalo fue el cebo. Ricardo, preocupado por la repercusión que el caso pudiera tener en sus negocios y en la imagen de su familia, casi cede. La propuesta de Patricia era la solución rápida y silenciosa que tanto deseaba. Pero Lucía, que escuchó el tono de la conversación, le advirtió discretamente: acallar el asunto protege a la escuela, no a Leo. Él rechazó la oferta de Patricia, agradeciendo con una frialdad pulcra. El rechazo, sin embargo, plantó una semilla peligrosa. Patricia no era una mujer que aceptaba un no como respuesta. Veía en Lucía una amenaza, una pieza fuera de lugar en el tablero de ajedrez social que ella dominaba. Comenzó a esparcir rumores, pequeñas gotas de veneno susurradas en cenas y eventos de caridad. Pobre Ricardo, tan vulnerable. Parece que esta nueva cuidadora, una muchacha simple, de provincia, se está aprovechando de la situación. Dicen que está manipulando al niño para escalar socialmente. El chisme, como un virus, se extendió por el grupo de padres del colegio de élite, creando una narrativa conveniente. La cuidadora era la villana, una trepadora social que había inventado una historia de bullying para acercarse a un multimillonario. La reputación de Lucía comenzaba a ser minada, y con ella la credibilidad de las denuncias. Ajena a esto, Lucía se enfocaba en fortalecer a Leo. Las semanas avanzaban y la ciudad cambiaba de color, del gris húmedo de julio a un dorado frágil que rompía las nubes de agosto. Cada pequeña victoria de Leo tenía un costo. Para que volviera a formar frases cortas,
Lucía lo llevó a un taller de son jarocho inclusivo en un parque de la Condesa, un mundo distante de los muros de Santa Fe. Allí, al son de las jaranas, Leo sintió la vibración de la música en su pecho. Sonrió, una sonrisa genuina y amplia, y aplaudió al ritmo. Ricardo, para estar presente, canceló una cena crucial con inversionistas extranjeros. La decisión le costó un contrato valioso, una pérdida de millones de dólares que su asesor financiero lamentó por días. Pero al ver a su hijo sonreír, Ricardo sintió un tipo de ganancia que no podía medirse en euros o dividendos. Fue ese día, en el Parque México, mientras observaban a Leo intentar algunos tímidos pasos de zapateado, que Patricia atacó. De lejos, usando el zoom de su celular, tomó una foto. La imagen, recortada y fuera de contexto, mostraba a Ricardo y a Lucía lado a lado, sonriéndose el uno al otro mientras el niño estaba de espaldas. El pie de foto insinuaba todo. Parece que el luto de Ricardo llegó a su fin. Rápido, ¿no? La foto fue enviada al grupo de padres del colegio. La munición que la escuela necesitaba para descalificar la denuncia ahora tenía un rostro y un nombre: Lucía. El veneno digital se esparció más rápido que cualquier noticia sobre el alza de la bolsa. La foto, compartida y comentada con una crueldad velada, llegó al celular de Ricardo en forma de un mensaje de Octavio, el padre de Gabriel. No era una acusación directa, sino algo mucho peor: una falsa solidaridad. Ricardo, amigo, cuidado. En nuestro mundo, la percepción lo es todo. Mezclar tus asuntos personales con la educación de tu hijo puede generar un pasivo de imagen difícil de revertir. La amenaza era clara, envuelta en papel de seda. La reputación, su más valioso activo social, estaba en juego. A sus socios no les importaba la verdad, solo la estabilidad de sus inversiones. Un escándalo era sinónimo de riesgo, y el riesgo era algo a eliminar. Ricardo sintió una furia helada. Él, que controlaba fortunas, estaba siendo acorralado por un chisme. En casa, Lucía descubrió el incendio de otra forma. La ama de llaves, una señora que trabajaba para Ricardo desde hacía años y veía a la nueva cuidadora con una desconfianza silenciosa. Dejó una tablet abierta en la cocina, por casualidad. La pantalla mostraba el grupo de padres, con la foto y una cascada de comentarios maliciosos. Siempre desconfié de esas mujeres que vienen de abajo. Sabe perfecto qué hacer para pescar a un millonario en duelo. Pobre niño, siendo usado como carnada. Cada frase era una piedra. Lucía sintió que le faltaba el aire. No era la mentira lo que la hería, sino la verdad cruel detrás de la táctica. La habían convertido en el arma perfecta para invalidar el dolor de Leo. Su presencia, que había sido la llave para abrir la puerta del silencio, ahora era el candado que la cerraría de nuevo. Un dolor antiguo, la cicatriz de su infancia, se abrió. Recordó las veces que se interpuso frente a sus hermanos menores, recibiendo la culpa para protegerlos. Aprendió temprano que, para salvar a quien amaba, a veces necesitaba desaparecer. Cuando Ricardo llegó, la tormenta en sus ojos encontró un desierto de resignación en los de ella. «Voy a demandarlos», gruñó, el celular en la mano como un arma. «Voy a comprar cada blog que publicó esto y a exponerlos a todos». Era su solución estándar: usar el poder, el dinero, para aniquilar el problema. Pero Lucía negó con la cabeza. La decisión ya tomada. «No, Ricardo, ¿no lo ves? Si haces eso, solo confirmarás su historia. El millonario poderoso tratando de silenciar la verdad sobre su romance con la cuidadora. La historia de tu hijo será olvidada. Él será solo un detalle en el chisme». Se acercó y por primera vez, la barrera formal entre ellos se deshizo, reemplazada por una vulnerabilidad compartida. «Me he convertido en un problema. Para que le crean a Leo, no puedo estar aquí». El pánico se apoderó de él.
Eso es ridículo. No vas a ir a ningún lado. Yo te protejo. No se trata de mí, dijo ella, la voz firme a pesar del dolor. Se trata de él. Me alejaré por unos días hasta que las aguas se calmen. Es la única manera. Él intentó argumentar, ofrecer un aumento, una casa, seguridad, cualquier cosa que su dinero pudiera comprar. Pero ella era irreductible. El sacrificio era la única moneda que conocía para pagar por la paz de los otros. Al día siguiente, su ausencia gritaba en cada rincón del departamento. El aire acondicionado volvió a zumbar su canción fría y solitaria. El departamento, que había adquirido olor a café recién hecho y risas, se resecó de nuevo. Ricardo encontró a Leo en la sala, frente a la ventana, el cuerpo rígido en la silla de ruedas. El niño miró a su padre y sus ojos eran dos ventanas cerradas. El progreso, la voz, la luz, todo se había apagado. Desesperado, Ricardo corrió al cuarto de Lucía. La cama estaba hecha, la ropa había desaparecido. Sobre el buró, junto a una única concha de mar, había una nota. La caligrafía era simple y directa. Él tiene que ser la única historia. Cuídalo. Volveré cuando sea el momento correcto. Y de repente, el hombre que comandaba un imperio de riqueza y poder se sintió el más pobre e impotente del mundo, a solas con el silencio aplastante de su hijo. Los días que siguieron fueron una lección brutal sobre la insolvencia del dinero ante el dolor humano. Ricardo intentó llenar el vacío dejado por Lucía con lo que mejor tenía: recursos. Contrató a la psicóloga infantil más reconocida de la Ciudad de México, una mujer con un currículum impecable y honorarios que representarían el salario anual de muchas personas. Llegó con una tablet, aplicaciones de interacción y un enfoque clínico que transformó la sala en un consultorio. Leo, sin embargo, permaneció impenetrable. Se negaba a tocar las aplicaciones, a responder a los estímulos. Sus ojos seguían fijos en el paisaje urbano al otro lado del cristal, y en su pequeña mano sostenía con fuerza la única concha que Lucía había dejado atrás, como si en ella estuviera contenido el sonido del único océano que lo calmaba. La rentabilidad de esa carísima inversión fue nula. Ricardo, el hombre que transformaba capital en fortuna, sentía que su activo más valioso, la recuperación de su hijo, se devaluaba con cada hora de silencio. La frustración lo consumía, transformándose en una rabia sorda e impotente. Caminaba por el departamento como un animal enjaulado, el traje caro pareciendo un disfraz ridículo para el fracaso que sentía. La ama de llaves preparaba las comidas a sus horas. La fisioterapeuta venía y hacía su trabajo con eficiencia mecánica, pero el alma de la casa se había ido con Lucía. Ya no había olor a pan de elote, ni el sonido bajo de canciones de cuna. Solo había orden, lujo y un silencio aplastante. Una tarde, al entrar en el cuarto de Leo, Ricardo lo encontró con el cuaderno de portada azul en el regazo. No dibujaba. Solo pasaba los dedos sobre los dibujos antiguos, los trazos que Lucía había hecho, como si intentara absorber la valentía que un día representaron. El corazón de Ricardo se partió. Intentó acercarse, se sentó al lado de su hijo y dijo, con la voz más suave que pudo: «Vamos a resolver esto, hijo, te lo prometo». Leo no reaccionó. Solo cerró el cuaderno y se giró hacia la ventana, levantando el muro de silencio más alto que nunca. La ausencia de Lucía no era solo un problema emocional, era un desastre estratégico, y el enemigo se percató de la brecha en sus defensas. El golpe llegó en forma de un correo oficial de la escuela. El tono era formal, frío e implacable. «Estimado señor Ricardo, en virtud de los recientes acontecimientos y la necesidad de preservar el bienestar de nuestra comunidad escolar, convocamos a una reunión extraordinaria para los esclarecimientos finales sobre el caso de su hijo, Leonardo. Su presencia es indispensable».
No era una invitación, era una citación. Ricardo entendió la maniobra de inmediato. Estaban capitalizando la ausencia de Lucía y el chisme que la había neutralizado. Sería un espectáculo, una actuación de transparencia orquestada para absolverlos públicamente. Él sería el padre sobreprotector y emocionalmente inestable, y Leo, el niño problemático. Sus argumentos, sin la fuerza serena de Lucía para apoyarlos y sin la voz de Leo para confirmarlos, serían solo el delirio de un hombre rico acostumbrado a conseguir lo que quiere. La escuela, acorralada y presionada, estaba a punto de dar el jaque mate, transformando la reunión en un tribunal de apariencias donde él ya estaba condenado. El correo de la escuela brillaba en la pantalla de la computadora como un ultimátum. La mente de Ricardo, entrenada para la guerra corporativa, entró en modo de defensa al instante. La primera llamada fue para su abogado, un hombre que resolvía problemas con cláusulas contractuales y demandas multimillonarias. La segunda, para su asesor de prensa, un experto en transformar desastres de imagen en narrativas de superación. Planeaba la contraofensiva, movilizando a su ejército de costosos profesionales, tratando la reunión como una asamblea de accionistas hostil. Protegería sus bienes, su reputación, a su hijo, en ese orden, programó su cerebro por instinto, pero al colgar el teléfono, un profundo silencio en el departamento lo confrontó con la falacia de su plan. ¿De qué servía ganar la guerra en los tribunales si ya había perdido la paz en casa? Fue al cuarto de Leo. El niño estaba sentado en la cama, el cuaderno de portada azul cerrado sobre las piernas, la pequeña concha en la mano. No miraba la ciudad afuera, sino un punto fijo en la pared, como si viera una película que solo él podía ver. Ricardo se sentó al borde de la cama. «Leo, vamos a ir a la escuela. Tú podrías mostrarme los dibujos de nuevo. ¿Podrías contarme qué pasó?» La pregunta salió más como una súplica. Leo no se movió. No hubo respuesta, solo el silencio, denso y pesado. En ese momento, Ricardo sintió la dimensión real de su pobreza, su inmensa fortuna, sus inversiones repartidas en acciones, fondos e incluso tesoros de otros países, su patrimonio neto que lo situaba entre los hombres más ricos de México. Todo eso era inútil. No podía comprar una sola palabra, una sola mirada de confianza de su propio hijo. El asesor de prensa le devolvió la llamada con una estrategia: pintar a la escuela como incompetente, filtrar la historia a un periodista amigo, crear un escándalo controlado que los pusiera como víctimas. Pero las palabras de Lucía resonaron en su mente. Si usted va así, como una tormenta, validará su miedo. Miró la concha en la mano de su hijo. Era un objeto tan simple, sin valor monetario, pero contenía un poder que todo su capital no podía replicar. Era la llave, y la llave la tenía Lucía. La epifanía lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No necesitaba abogados, la necesitaba a ella, la única persona que había traducido el silencio de Leo, que había construido un puente sobre el abismo. Dejar que se fuera había sido el peor negocio de su vida, un error de cálculo monumental. Se levantó, la decisión tomada. Tomó la llave de uno de sus autos menos llamativos, aún así, un vehículo que gritaba riqueza, y despidió al chofer. Conduciría él mismo. No era una tarea para delegar, era una peregrinación. Puso la dirección de Lucía en el GPS y se sumergió en el tráfico de la Ciudad de México, saliendo de su burbuja de cristal en Santa Fe hacia una colonia que solo conocía por el mapa. Las calles se estrecharon, los edificios espejados dieron paso a casas coloridas. El sonido de los claxones se mezcló con música a todo volumen y voces de niños jugando en la calle. Era un mundo con textura, con olor, con vida. Estacionó el coche, sintiéndose un extraterrestre con su traje caro. Encontró la casa, una vivienda sencilla,
con una maceta de helechos colgando de la ventana y un aire de dignidad que lo humilló. Caminó hasta la puerta, el corazón latiendo desacompasado, una mezcla de esperanza y miedo. Levantó la mano para tocar, pero antes de que sus dedos rozaran la madera, la puerta se abrió. Una mujer mayor, de cabello canoso recogido en un chongo y con los mismos ojos castaños y expresivos de Lucía, lo encaró. Lo miró a él, al coche en la calle, y su rostro se cerró en una expresión de protección cansada. «Sí, dígame», preguntó la voz sin hostilidad, pero con una barrera clara. «¿Qué se le ofrece?» Ricardo sintió el peso de la mirada de aquella mujer, una evaluación silenciosa que parecía ver a través de su traje de diseñador y su cuenta bancaria con intereses exorbitantes. La barrera en su tono era más impenetrable que cualquier sala de juntas. «Yo soy Ricardo, el padre de Leo. Necesito hablar con Lucía. Es urgente». Su voz, acostumbrada a dar órdenes que movían millones en activos, salió casi como una petición. La mujer, que supuso era la madre de Lucía, no se movió. Cruzó los brazos sobre el pecho, un gesto de defensa que conocía bien de las mesas de negociación. «Mi hija ya no trabaja para usted, y por lo que supe, su vida se volvió un infierno por ese trabajo. Así que, si no le importa», empezó a cerrar la puerta. El pánico le subió por la garganta a Ricardo. «Por favor», dijo, levantando la mano instintivamente y deteniéndola a centímetros de la madera. «No es por trabajo, es por mi hijo». Dejó de hablar otra vez, por completo. La mención de Leo hizo que la mujer dudara. La dureza en sus ojos se suavizó por un instante, reemplazada por una chispa de compasión. En ese momento, Lucía apareció en el pasillo detrás de su madre, secándose las manos en un trapo de cocina. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo allí, en su puerta, un elemento de otro universo. Llevaba unos pants sencillos y una camiseta, el cabello recogido sin esmero. Parecía más joven, más frágil, lejos del ambiente estéril de su departamento. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó con voz baja, mezclando sorpresa y aprensión. Su madre se giró. «Ya se iba». «Deja mamá», dijo Lucía, acercándose a la puerta. Miró a Ricardo, y él vio en ella el cansancio de los últimos días. «Es mejor que se vaya, solo va a empeorar las cosas». «¿Empeorar?» «Lucía, la escuela convocó una reunión. Es una trampa. Van a usar tu ausencia y las mentiras que inventaron para destruirnos, para decir que Leo es el problema, y yo no sé qué hacer». La confesión salió cruda, desprovista de todo orgullo. «Lo intenté todo. Llamé a la mejor psicóloga, movilicé a mi asesor, nada funciona. Se pasa el día entero sosteniendo esa concha, mirando a la nada». Dio un paso adelante, la voz bajando a un ruego desesperado. «No vine como tu jefe, no vine a ofrecer dinero, ni un aumento, ni nada que mi estúpida fortuna pueda comprar. Vine a pedir ayuda. No para mí, para él. Te necesita. No sé cómo llegar a mi hijo. Eres la única que lo ha logrado». La madre de Lucía intervino, con voz protectora. «Humillaron a mi hija, manchando su nombre. Usted dejó que eso pasara. ¿Por qué debería volver para ser el blanco de nuevo?». Era una acusación justa, y Ricardo no tenía defensa. Miró a Lucía y vio el conflicto en su rostro. El deseo de ayudar a Leo luchaba contra el instinto de protegerse. Sabía que ella cargaba la cicatriz de tener que sacrificarse siempre por los demás, y él estaba allí, pidiéndole que lo hiciera una vez más. «Lo sé», dijo, la voz ronca. «Fui un cobarde. Debí haberlo previsto. Debí haberte protegido. Mi enfoque estaba en proteger mi patrimonio, mis negocios, cuando el único bien que realmente importa estaba siendo destruido en silencio. Pero aprendí. Esta vez será diferente. Estaré a tu lado. Estaremos juntos en esto».
La palabra juntos quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de un significado que iba más allá de la reunión de la escuela. Era una oferta de alianza, de compañerismo. Lucía miró a su madre, que negó con la cabeza, una advertencia silenciosa. Luego volvió a mirar a Ricardo, sus ojos buscando la verdad en los de él. Vio a un hombre despojado de su armadura de multimillonario, a un padre aterrorizado, a un ser humano pidiendo auxilio. Sacó el celular del bolsillo, no para mostrar una cotización de Bitcoin o el crecimiento de sus dividendos, sino para mostrar la última foto que había tomado de Leo esa mañana. La imagen del niño en la silla de ruedas, de espaldas al mundo, sosteniendo la pequeña concha contra su oído, como si intentara escuchar un eco de esperanza que ya no existía. La fotografía en la pantalla del celular fue más elocuente que cualquier argumento financiero. Era la imagen desnuda y cruda de un retroceso, la prueba irrefutable de que la estrategia de Ricardo, poder, dinero e influencia, había fracasado. Lucía miró la imagen de Leo, pequeño y solitario en su fortaleza de silencio, y sintió un dolor físico, una punzada en el pecho. Era el dolor de la empatía, su mayor fuerza y su mayor vulnerabilidad. Su madre, al ver la expresión en el rostro de su hija, suspiró. Conocía ese corazón. Lucía, piénsalo bien. No le debes nada a este hombre. Lo sé, mamá. No se lo debo a él, respondió Lucía, sin quitar los ojos del celular. Pero se lo debo a Leo. Levantó el rostro y encaró a Ricardo, la decisión solidificándose en sus ojos. No había vacilación, solo una calma resignada. Iré, pero con una condición. Ricardo asintió, listo para aceptar cualquier término, lo que sea. No vamos a ir a la reunión a pelear, no llevaremos abogados ni asesores, llevaremos a Leo y llevaremos el cuaderno de portada azul. La simplicidad de la condición lo tomó por sorpresa. Esperaba una demanda financiera, un contrato, una seguridad. Ella solo pedía las herramientas que ya tenían, el niño y su verdad. Era un plan tan despojado de agresividad que parecía suicida en el mundo corporativo del que él provenía. Pero entendió la genialidad detrás de la simplicidad. No irían a una batalla de narrativas, sino a un testimonio. El día de la reunión llegó, cargado de una tensión palpable. El cielo de la Ciudad de México estaba gris y pesado, reflejando el clima en el interior del auto de lujo. Lucía se sentó en el asiento trasero, al lado de Leo. Le sostenía la mano, que estaba fría como el hielo. El niño temblaba, los ojos fijos en la ventana, observando los edificios pasar como gigantes amenazantes. Se encogía en la silla con cada kilómetro que los acercaba a la escuela. Ricardo, al volante, observaba la escena por el espejo retrovisor. El miedo de su hijo era un cuchillo en su pecho. Las ganas de dar media vuelta, de proteger a Leo encerrándolo en su torre de marfil, eran inmensas. Pero miró a Lucía. Ella le susurraba al niño, no palabras de aliento vacías, sino una descripción calmada de lo que veía afuera, anclándolo en el presente. En la puerta de la escuela, el temblor de Leo se intensificó. Agarró la mano de Lucía con fuerza, el cuerpo paralizado. Era allí, en ese portal, donde las palabras dolían. La ceguera. Elizondo los esperaba en el vestíbulo, la sonrisa profesional firmemente en su lugar. A su lado, Octavio y su esposa, los padres de Gabriel, con expresiones que eran una mezcla de arrogancia y preocupación. Otros miembros del consejo estaban presentes, formando un semicírculo que parecía un pelotón de fusilamiento. La sala de juntas era el escenario del espectáculo. Todos se sentaron alrededor de una larga mesa de caoba. Ricardo colocó el cuaderno de portada azul sobre la superficie pulida. El objeto simple parecía fuera de lugar, casi sagrado, en medio de la formalidad estéril. La directora comenzó el discurso, una pieza de oratoria cuidadosamente ensayada sobre la reputación de la escuela,
sobre la importancia de la armonía y sobre malentendidos que pueden surgir en ambientes de intensa interacción social. Estaba construyendo el caso para culpar a la histeria de las redes sociales y a la inestabilidad emocional de la familia. Leo mantenía la cabeza baja, los ojos fijos en el cuaderno. Ricardo sintió que la rabia le subía, pero una mirada de Lucía lo contuvo. Llegó el momento crucial. La señora Elizondo se dirigió a Leo con una dulzura calculada. «Leonardo, querido, solo queremos entender, ¿puedes contarnos por qué estás tan triste?» El silencio que siguió fue cortante. El niño tembló, los nudillos blancos de tanto apretar la silla. Octavio resopló, impaciente. «Esto es ridículo. Estamos perdiendo el tiempo». Fue entonces cuando Lucía se inclinó y le susurró algo al oído a Leo, algo que solo él pudo escuchar. Abrió el cuaderno azul en una página en blanco. Con mano temblorosa, Leo tomó el lápiz. No miró a nadie. Comenzó a dibujar la cancha de la escuela. Dibujó las figuras de palitos, las bocas en crueles O, y entonces, con una letra torcida y vacilante, escribió el nombre Gabriel, y después el nombre de otro niño, y uno más. Finalmente, levantó la cabeza. No miró a la directora, ni a los otros padres. Miró directamente a Ricardo, su puerto seguro, su padre, y con la voz más alta y clara que nadie en esa sala le había oído usar, dijo: «Cada palabra una victoria, una conquista. Yo necesito ser escuchado». El silencio en la sala de juntas fue tan absoluto que se podía oír el zumbido de las lámparas fluorescentes del techo. Las palabras de Leo, «Yo necesito ser escuchado», no fueron un grito, sino una fuerza sísmica que resquebrajó los cimientos de mentiras y evasivas de aquella sala. El rostro de la señora Elizondo perdió el color, su compostura profesional deshaciéndose como papel mojado. Octavio, el padre de Gabriel, abrió la boca para protestar, pero no le salió ningún sonido. Por primera vez, la riqueza y la influencia que llenaban esa sala fueron silenciadas por la verdad de un niño. Ricardo miró a su hijo y sintió una oleada de emoción tan fuerte que lo mareó. Un orgullo feroz, mezclado con un dolor profundo por todo el tiempo en que él mismo no supo escuchar. Entonces, algo inesperado rompió el hechizo. Una mujer sentada en la esquina, la madre de un compañero de Leo, se levantó. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. «Tiene razón», dijo, mirando no a la directora, sino a los otros padres. «Mi hijo me contó sobre los apodos, sobre cómo aislaban a Leo en el recreo. Yo pensé que eran cosas de niños. Me arrepiento de no haberle dado importancia». Fue como si una pequeña grieta abriera una presa. Otra madre, sentada junto a Octavio, añadió en voz baja: «Mi hija dijo que Gabriel y sus amigos le quitaban el almuerzo a Leo y lo tiraban a la basura. Tenía miedo de contar». Voz tras voz, las pequeñas confesiones fueron surgiendo, pintando un cuadro devastador de crueldad cotidiana que la escuela se había esforzado tanto en ocultar. La señora Elizondo había perdido por completo el control de la narrativa. Presionada, acorralada, balbuceó promesas vacías. «Nosotros tomaremos medidas inmediatas, apoyo psicológico para todos los involucrados. Se formará un comité de padres». Era el discurso estándar de contención de daños. Pero ya nadie en la sala le creía. La victoria parecía completa. Sin embargo, tras bambalinas, el engranaje del poder seguía girando. De regreso a casa, mientras Leo dormía en el asiento trasero, exhausto pero visiblemente más ligero, el celular de Ricardo vibró. Era su asesor de prensa. «Ricardo, la historia se está filtrando». Uno de los padres de la reunión habló con un periodista. «Si esto explota, tus inversionistas se van a poner nerviosos. Ya recibí 2 llamadas de gente importante queriendo saber qué tipo de inestabilidad rodea tu nombre.
Un escándalo familiar puede afectar la percepción de riesgo sobre tus negocios. El mercado odia el drama. Necesitamos acallar esto. Ahora. Ricardo sintió un escalofrío. Miró por el retrovisor el rostro dormido de su hijo y luego el paisaje de concreto de la ciudad. Había ganado la batalla por la voz de Leo, pero la guerra por su imperio financiero apenas comenzaba. Vaciló. Toda su vida había sido programado para proteger su capital, para cortar pérdidas, para manejar crisis. Una parte de él, la del multimillonario calculador, le gritaba que se replegara, que aceptara las medidas paliativas de la escuela y dejara que las aguas se calmaran. Lucía, sentada a su lado, lo observaba en silencio. No escuchó la conversación, pero vio el cambio en su rostro. Vio cómo se tensaba su mandíbula o cómo se entrecerraban sus ojos mientras procesaba la nueva amenaza. Vio el conflicto entre el padre que acababa de presenciar un milagro y el magnate que calculaba los perjuicios en su patrimonio neto. Y en su silencio sintió una familiar y dolorosa resignación. La historia se repetía. Al final, siempre había algo más grande que proteger, una fortuna, una imagen, un imperio, y ella, la pieza pequeña y reemplazable. Sería la primera en ser sacrificada en el altar de los grandes negocios. Cuando llegaron al departamento, Ricardo todavía estaba al teléfono, hablando en códigos sobre mitigación de daños y narrativa de control. Lucía llevó a Leo a su cuarto. Al volver a la sala, encontró a Ricardo de espaldas, mirando la ciudad, el celular aún en la mano como un cetro. Ella se detuvo a una distancia segura, el puente que habían construido esa tarde deshaciéndose en tiempo real. «Entiendo», dijo, la voz tan baja que era casi un pensamiento. Él se giró sorprendido. «¿Entiendes qué? Tienes mucho que perder. Una fortuna, negocios, un nombre. Ya he visto esto antes, Ricardo. Cuando llega la cuenta, alguien siempre tiene que pagar, y nunca es el dueño del banquete». Él abrió la boca para negarlo, para decir que estaba equivocada, que esta vez sería diferente. Pero su vacilación, la fracción de segundo en que sopesó a su hijo contra sus miles de millones, ya lo había dicho todo. Y en la mirada de ella no vio rabia ni acusación, sino algo mucho peor, la confirmación de una verdad que ella había cargado toda su vida. Y con eso se dio la vuelta y caminó hacia su habitación, dejándolo solo en medio de la suntuosa sala, con una victoria que, de repente, parecía la más amarga de las derrotas. La noche que siguió fue una de las más largas en la vida de Ricardo. El departamento, escenario de una victoria tan significativa horas antes, se convirtió en una cámara de eco para sus dudas. No durmió. Pasó la noche en su oficina, las pantallas de cotizaciones parpadeando valores que subían y bajaban, un ballet de números que siempre lo había fascinado, pero que ahora parecía hueco y sin sentido. Las ganancias de sus acciones, los dividendos de sus fondos, la valorización de su oro y de sus criptomonedas, todo aquello formaba una montaña de riqueza que lo aislaba, que le impedía respirar el mismo aire que su hijo. Recordó la expresión en el rostro de Lucía. No era decepción, era reconocimiento. Ella lo veía no como el padre de Leo, sino como otro hombre poderoso eligiendo el poder por encima del amor. La percepción lo golpeó con la fuerza de una revelación. Al intentar proteger su imperio, en realidad, se estaba escondiendo en él. El trabajo, la fortuna, la obsesión por más activos y mayor rentabilidad no eran un medio para proteger a su familia, sino un fin en sí mismos, un escondite para su propia ineptitud como padre, como hombre. El miedo a fallarle a Leo lo había convertido en un experto en fallar de maneras más sofisticadas y socialmente aceptables. Al amanecer, un nuevo mensaje anónimo parpadeó en la tablet que la escuela le había dado a Leo. Era un emoji de una silla de ruedas junto a un emoji de una boca cerrada con un cierre y la onomatopeya. «Shh». Leo,
que se había despertado más ligero y sonriente, vio el mensaje. El color se desvaneció de su rostro. Soltó un grito agudo, un sonido de puro pánico, y comenzó a temblar incontrolablemente, los brazos agitándose, los ojos desorbitados de terror. El ataque de pánico fue violento y aterrador. Ricardo corrió a la habitación y encontró a su hijo en una convulsión, no física, sino emocional. Intentó abrazarlo, pero Leo lo empujó, el cuerpo rígido de miedo. Fue el punto de quiebre, el colapso, el momento en que el instinto de protección finalmente aplastó la política del mercado. En ese instante, Ricardo vio con claridad cristalina que ningún contrato, ninguna inversión, ningún patrimonio neto valía más que la paz de su hijo. Tomó el teléfono y llamó al asesor de prensa. «Cancela todo, no vamos a acallar nada, y estás despedido». Antes de que el hombre pudiera protestar, colgó. Corrió al cuarto de Lucía y tocó la puerta. «Lucía, por favor». «Leo, tuvo una crisis. No sé qué hacer». Ella abrió la puerta, el rostro con marcas de sueño y preocupación. Al ver el estado de Ricardo y escuchar el llanto aterrorizado del niño, no dudó. Corrió a la habitación y se arrodilló junto a Leo, hablándole con una voz calmada y rítmica, como el sonido de las olas del mar. Poco a poco, la respiración del niño comenzó a regularse. Fue entonces cuando la ciudad, antes un escenario de presión y concreto, ofreció un respiro. Esa noche era el ensayo de la batucada del barrio de Lucía. Ella tuvo una idea. «Sácalo de aquí. Llévalo a un lugar donde el sonido sea más fuerte que el miedo». Ricardo no cuestionó. Bajaron y, por primera vez, el millonario de Santa Fe entró en el corazón palpitante de una comunidad que nunca supo que existía. En la plaza de Coyoacán, el ruido era ensordecedor y maravilloso. Los tambores de la batucada golpeaban como un corazón gigante, una vibración que entraba por el pecho y parecía reordenar las moléculas. Leo, en su silla de ruedas, dejó de temblar. Sus ojos, antes desorbitados de pánico, ahora estaban fijos en los hombres y mujeres que tocaban con una alegría contagiosa. El ritmo lo envolvió como un abrazo, y entonces aplaudió, fuera de ritmo al principio, luego encontrando la cadencia. Y cuando el líder del grupo cantó el estribillo y la comunidad respondió con un apasionado Leo abrió la boca y se atrevió a cantar con ellos. En ese momento, viendo a su hijo inmerso en la alegría pura y visceral de la música, Ricardo entendió. Tomó su decisión final. Sacó el celular y, allí mismo, en medio del sonido de los tambores, redactó un comunicado. Anunció que retiraba a su hijo del colegio de élite y que al mismo tiempo que su principal fundación de inversiones patrocinaría un proyecto de inclusión deportiva y artística para niños con discapacidad, comenzando en esa misma comunidad. Fue una declaración de guerra al mundo que habitaba y una declaración de amor a su hijo. Patricia, la expareja, perdió su escenario. La escuela perdió a su chivo expiatorio y a su principal donante. Los socios que lo habían amenazado retrocedieron, temerosos de la repercusión negativa. Lucía lo observaba y en sus ojos, por primera vez, no había resignación, sino un brillo de admiración y sorpresa. No solo había tomado una decisión, se había transformado. La nueva escuela de Leo no tenía imponentes rejas de hierro ni una fachada de cristal espejado. Era un colegio público en la colonia de Lucía, con muros coloreados por grafitis de artistas locales y un patio que olía a pan de elote y alegría. En pleno septiembre organizaron una kermés del grito para recibir a los nuevos alumnos. Banderines de colores danzaban al viento y el sonido de la música se mezclaba con las risas de los niños. Leo, con una camisa de cuadros que Lucía lo ayudó a elegir, fue recibido por un grupo que, como parte del currículo de inclusión, estaba aprendiendo lengua de señas mexicana. La bienvenida se la dieron con las manos.
un ballet de gestos que decía «sé bienvenido» en un lenguaje universal de aceptación. Ricardo observaba de lejos, el corazón tranquilo por primera vez en años. En sus sesiones de terapia, finalmente había admitido en voz alta que su obsesión por aumentar su patrimonio era un escudo. Confundía protección con control, y el trabajo era su escondite para no lidiar con el dolor de la pérdida y el miedo a ser un padre inadecuado. Ahora, viendo a Leo sonreír mientras una compañera le enseñaba la seña para amigo, Ricardo entendió que su verdadera riqueza no estaba guardada en bancos suizos o en inversiones de alta rentabilidad, sino allí, en ese patio ruidoso y feliz. Lucía también había encontrado su centro. Se inscribió en la carrera de pedagogía, decidida a transformar su intuición en profesión. Seguía allí, al lado de Ricardo y Leo, pero no por obligación o sacrificio, estaba por elección. Una elección que partía de su propio bienestar, de la certeza de que merecía ser amada sin necesidad de borrarse para caber en la vida de alguien. Una noche, en la terraza del departamento, la Ciudad de México se extendía debajo de ellos como un mar de luces. Lucía trajo las conchas. Leo tomó una, la puso en su oído y sonrió. Miró a su padre, los ojos brillantes. ¿Sabes cuál fue la primera palabra que practiqué con Lucía?, preguntó, la voz firme y sin vacilación. Ricardo negó con la cabeza, curioso. Leo llevó la concha a los labios de Lucía como un micrófono. Ella sonrió y susurró. Fue la palabra más importante. Entonces, el niño se giró hacia Ricardo, respiró hondo y dijo, con una claridad que cargaba todo el peso de su travesía, «Papá», repetía papá en el sonido del mar para no tener miedo. El hombre se derrumbó. La coraza de acero que había construido a lo largo de su vida se deshizo en lágrimas silenciosas. Abrazó a su hijo y, por encima de su hombro, sus ojos encontraron los de Lucía. No necesitó palabras, pidió perdón, pidió compañerismo, pidió un futuro. No ofreció contratos ni bienes, ofreció presencia. La resolución, al fin, llegó en una tarde dorada en el parque. El proyecto de inclusión patrocinado por Ricardo cobraba vida en la plaza, con música, juegos y talleres. Leo, ahora un participante activo, contaba una historia a un grupo de niños, gesticulando con entusiasmo. Ricardo y Lucía lo observaban, sentados en una banca. El silencio entre ellos era cómodo, cómplice. Entonces, Leo los miró, sonrió y gritó riendo. «Ahora puedo decir que los quiero a los dos cerca». Con la bendición dada, Ricardo se giró hacia Lucía. Con una delicadeza que no sabía que poseía, le tocó el rostro y la besó. Un beso tímido, suave, que sellaba no una pasión arrolladora, sino una construcción sólida de respeto y admiración. No hubo milagros. Aún existían miradas extrañas y burocracias, pero la familia que se eligió había aprendido que la voz, cuando encuentra valentía y amparo, se convierte en canto, y la Ciudad de México, antes un escenario de prisa y concreto, se había transformado en el escenario de un amor que había enseñado la palabra más simple y más difícil: juntos.